Muy buenos días, mi nombre es Marisa Fernández. Hoy vamos a tener la clase de respuesta inmune frente a infecciones parasitarias. Ante cualquier duda que tengan, pueden contactarme a los mails que se encuentran aquí abajo o pueden hacerlo directamente vía el campus de la materia. Desde el punto de vista didáctico, vamos a dividir esta clase en tres partes. Es decir, ustedes van a tener tres PowerPoint con audio que van a corresponder a esta clase. Y estos van a ser la respuesta inmune frente a protozoarios, la respuesta inmune frente al minto y los mecanismos de evasión. Lo que primero tenemos que hacer es definir lo que es un parásito. Y yo acá les quiero hacer una aclaración. Es un término que abarca microorganismos y no microorganismos, otros digamos patógenos en términos general, que son extremadamente heterogéneos. Y a lo largo de la clase se van a ir dando cuenta por qué. Entonces vamos a definir a un parásito como todo ser vivo, animal o vegetal, que de manera permanente o temporal vive a expensas de otro organismo que es de diferente especie. ¿Qué obtiene de este organismo? Va a obtener nutrientes y va a obtener su morada. Eventualmente le puede o no producir daño, pero sí todos ellos tienen una dependencia metabólica total y contacto íntimo y prolongado con este organismo al que vamos a denominar hospedador. Desde el punto de vista estricto, uno puede decir que los virus y las bacterias, y algunas bacterias son parásitos. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a reservar el término parásito para organismos eucariotas, es decir, organismos cuyas células tienen sistemas membranosos internos que determinan compartimentos y que terminan formando un núcleo verdadero. Dentro de los parásitos vamos a hacer dos grandes divisiones. Vamos a tener por un lado aquellos que son unicelulares y reciben el nombre de protozoarios y vamos a tener los multicelulares o metazoarios. Los metazoarios a su vez los vamos a dividir en helmintos o gusanos y artrópodos. Los artrópodos no van a ser objeto de estudio de esta clase, nosotros nos vamos a dedicar a los protozoarios y a los helmintos. ¿Cómo tenemos que pensar la respuesta inmunológica de un hospedador infectado por un parásito? Lo primero que tenemos que pensar es que la respuesta del hospedador va a estar de algún modo influenciada por la presencia del parásito, porque el parásito tiene que obtener de este sus nutrientes, su morada, tiene dependencia metabólica. Entonces, si bien el hospedador va a poner mecanismos efectores de su sistema inmunológico en marcha para que eliminen este parásito también va a desarrollar mecanismos de evasión para impedir que sean efectivos los mecanismos efectores que puso en marcha el hospedador. Entonces así se establece un equilibrio al cual vamos a llamar inmunomodulación. Cuando nosotros tenemos un individuo sano que no está infectado, podemos pensar a un sistema inmunológico en reposo. Si ahora este individuo sano se va a convertir en hospedador de un parásito, vamos a tener un hospedador infectado. Y tenemos tres situaciones posibles. Una primera situación en la cual sería, digamos, una situación de no respuesta, de anergia del sistema inmune que puede darse en un individuo que esté inmunocomprometido y que no va a ser, no vamos a profundizar en ella. Y en dos situaciones que se van a dar, que se pueden dar en un individuo inmunocompetente. Lo deseable sería establecer una inmunidad esterilizante, es decir, que se monte una respuesta inmune totalmente efectiva, que elimine al parásito y que deje memoria. Y resolvemos la
infección, fue un proceso agudo. Pero tenemos otro caso, y que lamentablemente es el más frecuente en las infecciones parasitarias, en los cuales se da una inmunidad concomitante. Es decir, se establecen mecanismos efectores que logran reducir la carga parasitaria, que logran aplacar la virulencia de este parásito, pero que este parásito de algún modo se recluye y permanece infectando al individuo. Entonces se genera un proceso de cronicidad. Es decir, los mecanismos efectores que puso nuestro sistema inmunológico en marcha para eliminar este patógeno no fueron eficientes. Habíamos hablado que los parásitos son un grupo heterogéneo. Vamos a ver acá en qué reside esa heterogeneidad. Vamos a ver algunos parásitos de importancia médica. Esa heterogeneidad, por ejemplo, inicialmente puede basarse en la diferencia de tamaños. Hay muchos parásitos, todos los protozoarios que son unicelulares, que no se pueden ver a ojo desnudo. Dentro de estos parásitos protozoarios tenemos diferentes formas, tenemos diferentes localizaciones. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas, es un protozoario parásito intracelular obligatorio. Tenemos al Trypanosoma brucei, que son los responsables de las tripanosomiasis africanas, que son extracelulares. Tenemos las distintas especies del género Plasmodium, que son los causantes de la malaria, y ellos alternan ciclos extracelulares con ciclos intracelulares. Por otro lado tenemos los helmintos, los cuales tienen diversos tamaños, pero la mayoría de ellos visibles a ojo desnudo. Entonces, dentro de los helmintos podemos tener dos grandes grupos, que son por un lado los platelmintos o gusanos planos, que se dividen en trematodes y cestodes, y por otro lado tenemos los nematodes, que son gusanos cilíndricos. Todos los parásitos tienen ciclos de vida que pueden ser más o menos complejos, y esto también los diferencia un poco de los otros patógenos. Y estos ciclos de vida están relacionados con uno o con más hospedadores. Por otro lado, los parásitos también tienen diferentes formas de transmitirse y tienen diferente localización anatómica dentro del individuo que resulta infectado. Pueden transmitirse a través de un vector, como es el caso del Trypanosoma cruzi, del Plasmodium, de Leishmania, de las filarias, que son los ejemplos que vemos acá. La vía de infección puede ser la vía oral, es decir, nos pueden infectar a través de alimentos que están contaminados con ellos, como es el caso de Toxocara, de Trichinella. Al mismo tiempo, nosotros podemos eliminar formas infectivas a través de secreciones, como puede ser la orina o las heces. Dentro nuestro pueden ubicarse en diferentes lugares, como puede ser la piel, órganos directamente como el corazón, el hígado, el intestino, pueden estar en la circulación, pueden formar parte del sistema linfático, pueden encontrarse en el sistema nervioso central. Es decir, tienen diversos modos de ingresar a nuestro cuerpo y al mismo tiempo tienen diversas localizaciones, sumado a esto que tienen morfologías muy diferentes y diferentes tamaños. Vamos a empezar a ver los parásitos protozoarios. Los parásitos protozoarios, que son unicelulares, vamos a remarcar, todos ellos son eucariotas, pueden tener una ubicación intracelular, como es el caso del Trypanosoma cruzi, Leishmania y otros dos que vamos a ver en esta clase, que son Toxoplasma gondii y Plasmodium. Pueden ser extracelulares, como es la entamoeba histolítica, como es el Trypanosoma brucei, o pueden alternar ambas localizaciones, como el caso de Plasmodium. Pueden localizarse en tejidos profundos, en sangre, pero los hay también en mucosa intestinal. O sea, no tienen por qué estar enquistados en un tejido. Y en general no producen un daño tisular directo, sino que este daño puede ser a causa del proceso inflamatorio que se establece para eliminarlo, pero también hay excepciones donde este daño tisular se produce debido a la penetración del parásito. ¿Cómo va a ser la respuesta inmune efectora contra parásitos protozoarios?
Inicialmente esta respuesta va a depender del tipo de parásito, del tipo de localización, que tenga este protozoario. Como todo patógeno intracelular, va a ser deseable que se monte una respuesta de tipo 1, tanto innata como adaptativa, en la que vamos a querer que haya una buena producción de interferón gamma y TNF-alfa, para que haya una buena activación macrofágica clásica que lleve a la producción del estallido respiratorio con especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno y que haya una respuesta citotóxica florida. En el caso de los que sean extracelulares, vamos a querer una respuesta rica en anticuerpos, con una buena activación del complemento por las dos vías, tanto la alterna como la clásica, y vamos a querer que estos anticuerpos medien mecanismos efectores, como pueden ser los mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos DCC, para eliminar a este parásito. En caso de que tengamos uno como el Plasmodium, que alterna entre una forma intracelular y extracelular, vamos a requerir de los dos tipos de mecanismos efectores. Acá cabe un comentario que por más que yo tenga un patógeno que es netamente intracelular, ese patógeno en algún momento va a comenzar a dividirse en una célula, va a alisar esta célula y como consecuencia de esto va a ir a pasar a una forma libre en el torrente sanguíneo, por ejemplo, para invadir una nueva célula. En ese momento en que pasa esa forma libre para invadir una nueva célula, es un estadio extracelular. Y ese estadio extracelular puede ser neutralizado por la presencia de anticuerpos. Entonces, en todo patógeno intracelular se requiere también presencia de anticuerpos para tratar de impedir la diseminación de la infección. Vamos a ver entonces ahora dentro de los protozoarios, primero a la familia Trypanosomatidae, en la cual tenemos a las especies de Leishmania y al Trypanosoma cruzi. Las especies de Leishmania son las causantes de la leishmaniosis y el Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Dentro de las formas clínicas de la leishmaniosis tenemos básicamente dos cuadros clínicos. Antes de entrar a definir estos cuadros clínicos, lo que vamos a hacer es ver el ciclo de vida que tiene la leishmania para ver cuáles son los blancos en los cuales las células blancos que infecta este parásito y cómo debería montarse la respuesta inmunológica para ser efectiva. Tenemos inicialmente que la forma infectiva de la leishmania es la forma de promastigote, que es el protozoario flagelado inmóvil. Esta forma es inyectada a través de un vector, las glándulas de un vector, que es una mosquita hembra que en nuestro país recibe el nombre de Lutzomia. Cuando Lutzomia infectada con los promastigotes, perdón, creo que antes dije tripomastigote, eso es un error mío. Esta forma se llama promastigote y es la forma infectiva de la leishmania, que está en las glándulas salivales de Lutzomia. Entonces, cuando Lutzomia pica a un individuo, inyecta al promastigote. Este promastigote va a invadir las células macrofágicas y se va a transformar en una forma denominada mastigote, en la cual pierde el flagelo, pierde la movilidad y es de forma redondeada. Estos mastigotes van a comenzar a dividirse dentro del macrófago hasta que llegue un momento que este macrófago va a ser lisado por la cantidad de parásitos que tiene en su interior. Estos mastigotes van a ser liberados al torrente sanguíneo para ir infectar a nuevos macrófagos. Entonces, en este puede suceder que ahora una Lutzomia, que no estaba infectada, pique a un individuo infectado y tome los mastigotes que están presentes en los macrófagos, los cuales en el intestino de la mosquita van a comenzar a transformarse a la forma infectiva de promastigote, que finalmente
migrará hacia las glándulas salivales de la luxomia para infectar a un nuevo individuo. Entonces nosotros vamos a tener una forma de amastigote en los macrófagos del hospedador infectado y vamos a ver qué va a hacer nuestro sistema inmunológico contra estos amastigotes. Yo les comenté que la leishmaniosis tiene básicamente dos entidades clínicas. La entidad que llamamos cutánea, un poco más extenso mucocutánea, que es una forma localizada, que tiene tendencia a la autocuración, que se ve que naturalmente se genera una fuerte respuesta de tipo helper 1, donde no hay un alto nivel de anticuerpos, pero dijimos que aunque el patógeno sea intracelular, los anticuerpos son necesarios, y se observa cuando se hace una intradermorreacción para evaluar inmunidad celular que hay una buena respuesta. En este caso específico, el nombre de la intradermorreacción es la intradermorreacción de Montenegro. La otra forma clínica es la leishmaniosis visceral, en la cual vemos que hay una fuerte respuesta de tipo helper 2, donde cuando evaluamos la respuesta inmune celular, vemos que en las pruebas de intradermorreacción son negativas y hay un alto nivel de anticuerpos. Esta infección no tiene autocuración, no se autolimita y requiere de tratamiento. Las especies que dan leishmaniosis cutánea son diferentes a las especies que dan leishmaniosis visceral. Vamos a ver cómo es la respuesta inmune contra leishmania. En una respuesta inmunológica cualquiera, lo que se observa es que si yo tengo un linfocito T helper 0, si hay un microambiente rico en interleuquina 12 y en interferón gamma, ese linfocito helper 0 se va a diferenciar hacia un linfocito T helper 1. En cambio, si el microambiente es rico en interleuquina 4 principalmente, ese linfocito T helper 0 se va a diferenciar hacia un linfocito T helper 2. Al mismo tiempo, las citoquinas presentes que llevan la diferenciación hacia un lado o hacia el otro inhiben a la otra forma. Es decir, el interferón gamma va a inhibir la diferenciación hacia helper 2 y la interleuquina 4 básicamente va a inhibir la diferenciación hacia linfocito T helper 1. Leishmania major es una especie de leishmania causante de leishmaniosis visceral. ¿Qué fue lo que se observó? En ratones de la cepa C57, que tienen un background genético muy propicio a dar una respuesta que se oriente hacia helper 1 rica en interferón gamma, se vio que infectando estos ratones con leishmania major hay una fuerte liberación de interferón gamma, es decir, tenemos una respuesta de tipo helper 1 que logra controlar la infección. ¿Qué pasaba cuando se infectaba con leishmania major ratones Val-C, que al contrario que los C57 tienen un background genético que hace que sean proclives a dar una respuesta de tipo helper 2? Se veía que aumentaba la interleuquina 4 y que no había un control de la infección. Para terminar de corroborar estos ensayos, ahora, ratones C57, que iban a dar un alto nivel de interferón gamma cuando fueran infectados, se inocularon conjuntamente con leishmania major y anticuerpos anti-interferón, con lo cual se inhibió la presencia del interferón y no se controló la infección. Cuando a los ratones Val-C se les inhibió la interleuquina 4, es decir, dejó de estar reprimida la respuesta de tipo helper 1 y se los inoculó con leishmania major, esos ratones Val-C lograron controlar la infección. Y de este modo se determinó cuáles eran los perfiles inmunológicos que eran eficientemente efectores para controlar la leishmaniosis. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué en el caso de las leishmaniosis viscerales no se puede autocontrolar la infección? ¿Por qué no se da esta respuesta naturalmente hacia un perfil helper 1 cuando tenemos un patógeno intracelular? Esto tiene que ver hacia esa inmunomodulación
que les mostré al principio que ejerce el parásito sobre el hospedador. Entonces tenemos dos casos que se dan, dos situaciones que se dan en la zona del vaso cuando hay una situación de leishmaniosis visceral. Las células dendríticas, si son estimuladas a través de, o sea, si sus toll-like receptor son estimulados por antígenos parasitarios y la célula dendrítica se activa y comienza su maduración, o sea, estoy hablando de antígenos parasitarios, no el parásito completo, entonces va a generar un perfil de tipo inflamatorio rico en interleuquina 12 que va a establecer una muy buena diferenciación de los linfocitos T CD4 hacia linfocitos helper 1, que van a secretar interferón gamma y TNF-alfa, que van a estimular a los macrófagos para que haya estallido respiratorio. Al mismo tiempo también va a haber secreción de interleuquinas que estimulen la diferenciación a linfocitos T helper 17 para que haya activación de neutrófilo y producción de los anticuerpos necesarios. Y por otro lado también vamos a tener que esta célula dendrítica que fue estimulada por antígenos parasitarios logre activar a linfocitos T, CD8, que se diferencian a linfocitos citotóxicos y que puedan matar células a través del proceso de apoptosis que están infectadas. Ahora bien, si la célula dendrítica, en vez de ser activada por antígenos parasitarios, es infectada por Leishmania, es como que Leishmania toma el control y da una inmunomodulación que le sea favorable a ella. Lo que va a suceder es que va a haber una alta secreción de interleuquina 10. La interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria, no va a haber diferenciación hacia un perfil helper 1 y en cambio se va a establecer un perfil de tipo regulador donde no se va a desencadenar una respuesta inmune efectiva. La interleuquina 10 también va a inhibir la acción de los linfocitos citotóxicos y va a inhibir la actividad del macrófago. Entonces, cuando Leishmania logra inmunomodular al sistema, valga la redundancia, inmunológico del hospedador, lo que hace es generar un perfil totalmente tolerogénico. Y eso es cuando infecta a las células presentadoras de antígenos. Nosotros dijimos que ese promastigote de Leishmania lo que hacía era transformarse en una mastigote cuando infectaba a un macrófago. El macrófago es una célula que tiene una gran actividad microbicida. ¿Por qué no logra tener esta actividad microbicida con Leishmania? Bueno, por esta inmunomodulación de la que estamos hablando. Hay un componente denominado lipofosfoglicano que particularmente en el promastigote va a inhibir a la proteína quinasa C, la cual media el proceso de estallido respiratorio. Por otro lado, este LPG retarda la maduración del fagosoma, con lo cual no se forma un fagolisosoma y no tengo todo ese caudal de enzimas hidrolíticas para que degraden al patógeno. Inhibe la acción de la superóxido dismutasa e inhibe la inducción de secreción de interleuquina 12. Esto en el promastigote. En el caso del amastigote, lo que se ve es que también hay una inhibición de la proteína quinasa C, que es independiente de la presencia del LPG y que es necesaria para la actividad de la NADPH oxidasa. También va a haber una inhibición de la cascada de señalización del interferón gamma, entonces no logra terminar de completarse el proceso de inducción de estallido respiratorio dependiente de productos del nitrógeno. Y por otro lado, tampoco hay inducción de la secreción de interleuquina 12, es decir, este paso lo comparten. Esta inmunomodulación, vemos entonces que Leishmania ejerce una inmunomodulación, por un lado, a nivel de las células dendríticas, cuando las infecta, me manda todo hacia un perfil tolerogénico, y a nivel de una célula microbicida, como es el macrófago, efectora a nivel innato y que luego también muchas veces es activada por productos de la inmunidad adquirida, no logra activarse porque la está inmunomodulando la Leishmania que la ha infectado.
Vamos a hablar ahora de el otro protozoario que vamos a tratar dentro de esta familia de los Trypanosomatidae, y es el Trypanosoma cruzi. Acá quiero hacer un breve comentario, pero que para mí es de suma importancia. En nuestro país, tanto la leishmaniosis como la enfermedad de Chagas son endémicas en el noroeste de nuestro país y en otras zonas también, pero en esta zona en particular se solapan ambas parasitosis. Las parasitosis son enfermedades de la pobreza, son enfermedades que están en lugares donde no hay condiciones sociosanitarias para impedir que estos, por ejemplo, los vectores que transmiten las formas infectivas, estén presentes adentro de la casa de una persona. Entonces, en esta zona del noroeste donde coexisten ambas parasitosis, hay mucha gente que tiene la doble infección. Son tanto leishmaniásicos como chagásicos, pero hay mucha gente que no. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial de la parasitosis que tienen es sumamente importante porque de eso va a depender el tratamiento. Y en el caso particular de la enfermedad de Chagas, también va a depender que no haya exclusión laboral de esta persona debido a las consecuencias clínicas que trae esta enfermedad, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ambos parásitos pertenecen a la misma familia, comparten antígenos o tienen antígenos que son similares. Entonces, debido a este mimetismo molecular que hay entre antígenos de estos dos parásitos, lo que sucede es que si yo a una persona que tiene leishmaniosis, le hago una prueba serológica con antígenos de un lisado completo del Trypanosoma cruzi, lo más probable es que esa persona dé positivo y sea diagnosticada como chagásica. Entonces es sumamente importante para tratar correctamente a estas personas que se usen antígenos diferenciales en los test de diagnóstico serológico. Ahora bien, ¿cómo es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas? En este caso también tenemos un vector y el vector es la vinchuca, su nombre científico Triatoma infestan. Dentro del Triatoma infestan vamos a tener la forma infectiva del Trypanosoma cruzi, que es el tripomastigote metacíclico. Entonces, cuando el Triatoma infestan pica a un individuo, hace presión en su abdomen, defeca y en las heces está el tripomastigote metacíclico, que es este que está acá, que es una forma flagelada, ¿sí? Y móvil. El tripomastigote metacíclico secreta enzimas hidrolíticas que lo ayudan a penetrar a través de la piel y también uno al rascarse, porque lo está picando la vinchuca, ayuda a la penetración del tripomastigote. El tripomastigote va a infectar los macrófagos y va a pasar ahora a una forma redondeada, y que es la forma de división dentro del macrófago, que es el amastigote. El amastigote no tiene flagelo y no es móvil. Estos amastigotes van a comenzar a dividirse hasta que en un momento dado el macrófago se va a alisar y van a ser liberados al torrente sanguíneo en la forma de tripomastigote. Lo que puede suceder es que estos tripomastigotes vuelvan a infectar otros macrófagos y se transformen en amastigotes y así se mantiene la carga parasitaria. O bien puede suceder que estos tripomastigotes, una vinchuca que pique a un individuo que está infectado, pasen al intestino de la vinchuca. Ahí en ese intestino van a mutar hacia la forma de epimastigote, que va a ser el que luego va a pasar a la forma de tripomastigote metacíclico, que es la forma infectiva. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que hace cronicidad, es decir, ahora vamos a estudiar la respuesta inmunológica de un individuo naturalmente infectado y esta no logra resolverse, hace cronicidad. En este proceso de cronicidad de la infección, hay un daño y una disfunción del órgano blanco de este parásito, que pueden ser el colon y genera lo que se denomina megacolon, o el músculo cardíaco, entonces lleva a un problema cardíaco importante. Las personas que generalmente se infectan con Trypanosoma cruzi, por vivir en zona endémica, se infectan desde muy pequeños. Esta es una enfermedad que permanece, se podría decir, silente, sin causar mayor daño, no daño, sería sintomatología,
durante 30 a 40 años, con lo cual un adulto joven de entre 40 y 50 años termina teniendo problemas cardíacos o digestivos severos que lo llevan a la muerte. ¿Cómo es la respuesta que monta el sistema inmunológico contra el Trypanosoma cruzi? ¿Tengo una situación de alergia? En absoluto. ¿Tengo una respuesta adecuada? Sí. ¿Elimino el Trypanosoma cruzi? No. Esto quiere decir que el parásito está usando mecanismos de evasión que le permiten permanecer adentro del hospedador infectado. Entonces, vamos a ver qué pasa a nivel innato y qué pasa a nivel adaptativo. A nivel innato, tenemos, por un lado, una muy buena activación de las células NK, que van a ejercer una destrucción directa tanto de tripomastigotes sanguíneos como de las células infectadas con los amastigotes. Estas células NK van a ser a su vez una fuente importante de interferón y de TNF-alfa que va a generar un microambiente muy importante que luego va a redundar en la diferenciación de la respuesta inmune adquirida. También este interferón gamma va a tener una acción directa a nivel de los linfocitos gamma delta y que van a conferir cierta protección contra la infección. Va a haber activación de las alfa-defensinas, que son tripanocidas, y va a haber activación de la vía alterna del complemento. A nivel adaptativo va a haber una muy buena activación de los linfocitos B, con la presencia de anticuerpos líticos que sirven para controlar la fase de la parasitemia, la fase aguda de la parasitemia, y son de tipo opsonizante y también fijadores de complemento. Hay un rol importante de los linfocitos TCD4 que se diferencian hacia helper-1, activación de los linfocitos CD8, y estos linfocitos helper-1 más el medio rico en interferón gamma y TNF-alfa van a contribuir a una muy buena estimulación de los macrófagos. Ahora bien, más allá de toda esta respuesta que parece muy adecuada o que es muy adecuada para un patógeno de tipo intracelular, no hay un control de la infección, el parásito, sí hay una disminución importante de la parasitemia, o sea, la presión inmunológica logra que se baje la parasitemia, pero los parásitos que logran quedar anclados dentro de los macrófagos y que van a residir, por ejemplo, en el músculo cardíaco, perduran durante años entrando en cronicidad. En algunos momentos en los cuales puede haber una inmunosupresión, puede haber un nuevo brote, ¿sí? Un aumento del pico de parásitos en sangre, es decir, de la parasitemia en los individuos infectados. ¿Qué es lo que hace que estos parásitos perduren? Justamente este proceso que hablábamos de inmunomodulación, que es lo que vamos a ver al final de la clase o mecanismos de evasión. Vamos acá a describirlos a grandes rasgos. Dentro de los mecanismos, para el Trypanosoma cruzi, dentro de los mecanismos de evasión voy a tener algunos que son inherentes al parásito y otros que son inherentes al hospedador. Dentro de los que son inherentes al parásito vamos a tener la reclusión anatómica. ¿Qué es la reclusión anatómica? Se ponen en un nicho que es no visible al sistema inmune. Por ejemplo, están recluidos dentro de una célula. Van a tener también lo que se llama mimetismo molecular. El mimetismo molecular es que van a tener antígenos similares a los nuestros. Entonces, nuestro sistema inmunológico no reaccionaría en teoría sobre algo que ven como propio. Van a secretar gran cantidad de antígenos al medio, que son antígenos que no son importantes que si son neutralizados no son importantes para que se dé el ciclo de vida del parásito. Un ejemplo de esto es el caso de la crucipaína, que es una proteasa muy importante del parásito y es un elemento de virulencia muy estudiado del Trypanosoma cruzi que consta de dos dominios, el dominio C-terminal y el dominio N-terminal. El parásito modula la respuesta de modo tal que la respuesta de anticuerpos se monta sobre el dominio C-terminal. Si uno toma anticuerpos que están guiados sobre el dominio C-terminal, pone parásitos en un medio de cultivo con células Vero y trata de neutralizarlos con este suero, lo que se observa es que estos parásitos igualmente infectan las células Vero.
Si ahora uno hace una infección artificial y toma los anticuerpos contra el dominio N-terminal, pone los parásitos, las células Vero y estos anticuerpos neutralizan el parásito y no hay infección. Entonces, es como que ellos tiran al medio antígenos que no son indispensables para que se cumpla su ciclo de vida. Por otro lado, más allá de eso, van a llevar a una activación policlonal, ahora ya acá pasamos a lo que depende del hospedador, de los linfocitos B. Es decir, se activan muchos clones B de modo inespecífico que terminan agotándose y entonces no están disponibles para montar una respuesta efectiva. Van a ejercer también lo que se llama fabulación. La fabulación es a través de proteasas, le cortan a los anticuerpos el fragmento Fc, separando el fragmento Fc del fragmento Fab. Entonces ya ese anticuerpo no va a tener una actividad efectora, por ejemplo, no va a poder hacer ADCC, no va a poder fijar complemento. Van a escapar a los mecanismos de microbicidas del macrófago, van a modificar la vía alterna del complemento y en parte la activación policlonal de los linfocitos B va a llevar a un proceso de inmunosupresión. Ahora vamos a hablar de otro filo importante que es el de los apicomplejos o apicomplexas. Como primer ejemplo de esto vamos a tener al del Toxoplasma gondii. La toxoplasmosis es una parasitosis que termina siendo una infección crónica. El agente etiológico es el Toxoplasma gondii y va a tener dentro de su ciclo de vida dos procesos de división. Uno que se da dentro del que es el hospedador definitivo, que son los felinos menores, como son los gatos, y es el ciclo de reproducción sexual, mientras que en los hospedadores intermediarios tenemos los ciclos de división asexual. Esos hospedadores pueden ser el hombre y otros vertebrados, dentro de los que encontramos mamíferos y algunas aves. ¿Cómo es el ciclo de vida? En las heces del gato tenemos los quistes esporulados y estos quistes van evolucionando según las condiciones del medio ambiente. Son ingeridos accidentalmente por los hospedadores intermediarios y dentro de estos pueden o no significar un problema de importancia clínica. En el caso de un individuo inmunocompetente, la toxoplasmosis pasa prácticamente desapercibida y no genera ningún problema. El problema se genera cuando tenemos individuos inmunosuprimidos o en embarazadas que sufren la primoinfección. No para la embarazada, pero sí para el feto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este parásito ingresa en el hospedador intermediario, comienza dentro de la célula que infecta, que puede ser cualquiera menos los glóbulos rojos, a dividirse. Y tiene una primera parte de la infección que es aguda, donde se está caracterizado por una parasitemia más elevada y de una forma de división alta. Cuando ingresa dentro de esta célula se rodea, y ahora después más adelante vamos a ver cómo es, por parte de la membrana celular y forma lo que se conoce con el nombre de vacuola parasitófora. Esta división continúa dentro de la vacuola parasitófora y a medida que hay presión del sistema inmunológico, la parasitemia va bajando y dentro de esta vacuola se va formando lo que se denomina el quiste y allí puede permanecer en estado latente durante mucho tiempo. Si el individuo continúa inmunocompetente, no hay ningún problema y no hay ninguna manifestación clínica. En el caso de una inmunosupresión, entonces este quiste, por decirlo de algún modo, puede romperse y salir al medio y adquirir nuevamente un número de parásitos. Vamos a ver qué formas tenemos dentro del hospedador intermediario que tienen reproducción asexual. Tenemos por un lado lo que se llama la formación de un pseudoquiste. Este pseudoquiste está caracterizado por contener formas denominadas taquizoitos, que son formas de reproducción rápida y son las que prevalecen en estas etapas de parasitemia alta. Lo bueno que tienen estos taquizoitos
es que son muy sensibles a la acción de fármacos, o sea, es decir, son formas más lábiles. En cambio, en el quiste, en el que se encuentra en el periodo de latencia y en el que se entra en la cronicidad, está dado por formas denominadas bradizoitos, que tienen división, mucho más lenta y de algún modo están protegidos de la acción del sistema inmunológico al encontrarse dentro de este quiste, y lo que tienen que estas formas son menos lábiles a los fármacos son formas menos lábiles, son menos sensibles a la acción de fármacos y se encuentran dentro de una estructura que es mucho más resistente que la del pseudoquiste, que es una estructura mucho más débil. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en una etapa inicial en la cual podríamos tener al taquizoito, una etapa de parasitemia alta que se está dividiendo rápidamente. A medida que hay presión inmunitaria, básicamente guiada por un microambiente rico en interferón gamma, comienza a formarse esta estructura de resistencia, que es el quiste, que está formado por el bradizoito. Cuando por algún motivo deja de haber esta presión inmunitaria, este bradizoito puede volver hacia la forma de taquizoito. Se cree, y volver a tener una parasitemia importante, se cree que el pasaje entre bradizoito y taquizoito estaría en parte guiado por proteínas de shock térmico, especialmente la HSP70. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la respuesta inmune que permite que se entre en un estado de cronicidad donde se tiene controlada la infección y aquellas personas inmunocompetentes permanecen asintomáticas y pueden realizar una vida totalmente normal. Cuando estamos en la etapa aguda de la infección, como sucede con cualquier patógeno, la estimulación a través de los Toll-like receptor de los macrófagos va a llevar a una secreción importante de interleuquina 12 y de TNF-alfa. También va a haber una importante estimulación de células dendríticas. Este ambiente rico en estas citoquinas va a estimular a las células natural killer, quienes van a secretar interferón gamma y TNF-alfa, que va a ser la dupla que se necesita para estimular de modo exócrino a los macrófagos y retroalimentar esta parte del ciclo. Por otro lado, este microambiente, y en especial la interleuquina 12, cuando sea la presentación antigénica, la célula dendrítica, los linfocitos T en el ganglio, van a propiciar una diferenciación hacia linfocitos CD4 de tipo T helper 1, y el microambiente proinflamatorio va a inhibir la diferenciación a linfocitos de tipo de helper 2. Esto estaría en la etapa aguda de la infección, donde vamos teniendo una parasitemia alta dada por la rápida división de los taquizoitos y que va siendo controlada por esta respuesta inmunológica favorable. Cuando se comienza a controlar, estos taquizoitos van a ir hacia bradizoitos, que van a formar la estructura de resistencia del quiste característica de la infección crónica y que va a permanecer como tal mientras tengamos un ambiente rico en interleuquina 2, el cual va a seguir estimulando células natural killer y va a propiciar la activación y diferenciación de células CD8 positivas a linfocitos T citotóxicos, y también va a haber una importante secreción de interferón gamma que junto con el TNF-alfa van a seguir retroalimentando a la actividad del macrófago, que todos estos mecanismos en conjunto van a poder contener a la infección teniendo las formas de quistes y el paciente estando totalmente asintomático. Veamos entonces qué evidencias experimentales tenemos sobre este modelo. Vamos a hablar de ratones infectados, ¿sí?, por Toxoplasma gondii. Entonces vemos que hay un gran aumento de interleuquina 12 y de interferón gamma en ratones infectados por este parásito. Por otro lado, se observa que cuando se bloquea o se trabaja con ratones deficientes en interleuquina 12, esto lleva a una muerte temprana de los animales infectados. Por otro lado, los niveles de interferón gamma son significativamente menores en ratones infectados deficientes en interleuquina 12. ¿Y por qué pasa esto? Bien,
Esto pasa justamente por esta parte de la respuesta, donde la interleuquina 12 es la encargada de estimular a las células natural killer para que secreten interferón gamma. En este caso particular, interferón gamma y TNF-alfa, que son las que reestimulan la acción del macrófago. Entonces, en ausencia de interleuquina 12, no va a haber fuente de interferón gamma, o una de las fuentes más importantes de interferón gamma. Por lo tanto, va a haber una alta parasitemia por no tener la presión inmunológica adecuada, lo cual va a llevar a la muerte del animal. Y otra prueba es que la depresión de las células dendríticas reduce mucho la producción de interleuquina 12 y lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque al no tener células dendríticas que también sean productoras de interleuquina 12, no se va a poder dar no se va a completar ese microambiente en el ganglio que propicie la diferenciación hacia el linfocito T. ¿Por qué ahora es tan problemático que una mujer embarazada tenga una primoinfección con Toxoplasma gondii? ¿Y por qué se testea si una mujer que está en el primer trimestre de embarazo tiene o no toxoplasmosis y se buscan anticuerpos de isotipo IgM en caso de dar positivo para determinar si se trata de una infección reciente o es una infección crónica? En el caso de que sea una infección crónica no va a suceder absolutamente nada porque la embarazada, si bien hay cierto proceso de inmunosupresión durante el embarazo, este no es patológico y la infección va a seguir contenida con los bradizoitos en forma de quiste. En caso de que se dé la primoinfección, la mujer embarazada, si bien tiene una inmunosupresión, lo más problemático va a ser el ambiente tolerogénico que hay a nivel de la placenta. Entonces, con taquizoitos reproduciéndose rápidamente y un ambiente tolerogénico, vamos a tener una infección del feto que está recién en etapas de desarrollo muy tempranos, lo cual puede producir daños severos a nivel del sistema nervioso central, más puntualmente lo que es la parte de la visión. Hasta el momento creo que hay descritos 3 variantes de Toxoplasma gondii, las cuales varían en severidad. Si bien esta primoinfección en la embarazada hace que haya un gran número de taquizoitos con este ambiente tolerogénico en la interfase materno-fetal, con un feto que se infecta en una primera etapa del desarrollo puede tener consecuencias mayores que incluso pueden llegar hasta el aborto, este porcentaje de infección aumenta, se ve que va aumentando a lo largo del embarazo, pero un feto más formado tiene un modo un poco mejor de afrontar esta infección con daños menores. Muchos recién nacidos de madres que han sufrido la primoinfección durante el embarazo en los últimos trimestres nacen asintomáticos y entonces lo que se hace es seguir al bebé durante los 2 primeros años de vida para ver que no haya ningún tipo de alteración. Es una parasitosis ampliamente distribuida y que, como ya les dije, cobra relevancia en el caso de las inmunosupresiones. Los apicomplejos, especialmente Toxoplasma, tienen una estructura a la cual se la denomina complejo apical. ¿Y por qué es tan importante este complejo apical, que en parte le da el nombre al filo? Es porque es lo que emplea para invadir la célula. Este complejo apical está formado por esta zona que tenemos acá, que recibe el nombre de anillo polar, y esta otra zona que sería como la punta del complejo, que es el conoide. Tenemos además estas estructuras que están acá, que reciben el nombre de micronemas, y estas otras que son los rhoptri o rhoptrias, ¿sí? Todo esto va a servir para que el toxoplasma inyecte diferentes sustancias entre las células que permitan disgregar esa membrana y a él introducirse dentro de la célula a la que va a infectar. Entonces, lo vemos acá, como tenemos una primera etapa en la cual el toxoplasma sufre un anclaje sobre la membrana, se une a la membrana.
luego va a conducir a través de las micronemas al anclaje de ese complejo, o sea, parte de ese complejo apical que son las micronemas se va a anclar para que pueda comenzar a hacer una especie de rolling sobre la membrana y luego descargar el contenido de las róptrias que va a disgregar la membrana y le va a permitir incorporarse dentro de la célula rodeado de membrana que va a ayudarlo a constituir esa vacuola parasitófora que habíamos mencionado, dentro de la cual va a tener las sucesivas divisiones. A modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora de las tres especies parasitarias, Toxoplasma, Trypanosoma cruzi y Leishmania, vamos a ver cómo logran de algún modo hacer un mecanismo de evasión dentro de los macrófagos y evadiendo su actividad enzimática. Empecemos por Leishmania, que fue la primera que vimos. Leishmania tiene la capacidad de resistir al tratamiento enzimático que hay en las vesículas lisosomales y puede dividirse dentro del fagosoma sin ningún problema. O sea, su mecanismo de evasión es la resistencia a los productos que hay dentro del fagolisosoma que llevarían a una degradación de los microorganismos. En el caso de Trypanosoma cruzi, lo que hay es un escape temprano del fagosoma antes de que se una con el lisosoma, entonces ya no se replica dentro de esta vacuola, sino que lo hace libre en el citoplasma. Y Toxoplasma gondii lo que hace es evitar esta fusión del fagosoma con el lisosoma, entonces evita que se vuelque todo ese contenido enzimático que potencialmente lo dañaría. Bueno, hasta acá vimos estos tres parásitos que son exclusivamente de vida intracelular. Y vimos cómo en el caso de Leishmania hay una modulación importante que evita la respuesta de tipo helper 1, justamente invadiendo, infectando células presentadoras de antígeno, y por eso se requiere en la leishmaniasis visceral tratamiento. Vimos cómo en el caso de Trypanosoma cruzi, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, entra a la cronicidad a pesar de que hay una respuesta inmunológica florida y que pareciera ser adecuada para el tipo de parásito, y entonces estudiamos los mecanismos de evasión que tiene este parásito y vimos otro parásito como el Toxoplasma gondii, que siendo intracelular existen dos formas, la de quiste y pseudoquiste. Una, la de quiste, que es una estructura de resistencia y que entra en la cronicidad, pero cuando cesa la presión del sistema inmunológico que tiene controlada esa infección, digamos, en ese equilibrio que yo les había mostrado entre el hospedador y el parásito, va ganando el hospedador, entonces cesa la presión inmunológica y el toxoplasma pasa a una forma de taquizoíto de división rápida y aumenta la parasitemia con toda la sintomatología asociada. Bueno, entramos ahora en el último protozoario de la clase. Vamos a ver al género Plasmodium. Plasmodium está constituido por varias especies, todas ellas agentes etiológicos de la malaria, y las diferentes especies lo que tienen es que, si bien todas dan el cuadro de malaria, lo hacen con diferente severidad. La de mayor virulencia es Plasmodium falciparum, pero también tenemos Ovae, Malariae y Vivax. El Plasmodium tiene también un ciclo de vida que cuenta con una parte de reproducción sexual, en este caso dentro de lo que es su hospedador definitivo y vector, que es la hembra del mosquito Anopheles. Es un mosquito hematófago en el caso de la hembra, el macho es vegetariano. Y dentro de Anopheles sufre el ciclo de reproducción sexual. El hombre es un hospedador intermediario y dentro de él se da el ciclo de reproducción asexual. Y dentro de este ciclo de reproducción asexual vamos a tener diferentes etapas y estadios que se intercalan con formas extracelulares e intracelulares del parásito. Entonces vamos a ver cómo es dentro del hombre, que ya es bastante complejo. Cuando Anopheles infectado pica
a su hospedador intermediario. Entonces lo que se produce en esta parte es que el parásito, el esporozoito, ingresa al sistema linfático y a través de la sangre llega al hepatocito para comenzar el primer ciclo, que es el ciclo extraeritrocítico o ciclo hepático. Entonces infecta al hepatocito y comienza a replicarse dentro del hepatocito en la forma de esquizonte hepático. En algún momento este hepatocito se lisa y libera al medio los que se denominan los merozoitos. O sea, acá estoy teniendo una forma extracelular en el merozoito. Este merozoito puede hacer dos cosas: volver a infectar otros hepatocitos o bien iniciar lo que se conoce con el nombre de la fase eritrocítica, en la cual va a ir a infectar un glóbulo rojo. Cuando infecta un glóbulo rojo, lo que sucede con este merozoito es que tiene cierto tropismo por la parte proteica de la hemoglobina y acá se transforma en un estadio denominado trofozoito. Esto está ocurriendo dentro del glóbulo rojo. Por esquizogénesis, este trofozoito va a convertirse en un esquizonte hemático. Y este esquizonte hemático le va a pasar lo mismo que el esquizonte hepático. En algún momento la célula se va a lisar y va a liberar merozoitos al medio. Cuando libera estos merozoitos pueden pasar dos cosas. Por un lado, que haya una reinfección de glóbulos rojos y por otro lado, que estos merozoitos que ahora están libres en el torrente sanguíneo evolucionen hacia las formas de gameta, que son los microgametocitos y los macrogametocitos. Es en este momento donde, si un mosquito anófeles vuelve a picar y succiona esta sangre, estas formas gaméticas van ahora a comenzar el ciclo de reproducción asexual dentro de anófeles. Entonces, lo que tenemos acá son, dentro del hospedador intermediario, formas diferentes que tienen que ser vistas de distinto modo por el sistema inmunológico. Cabe destacar que la malaria se necesita tratamiento médico para controlarla, si bien estamos... Entonces, tenemos que apuntar con una respuesta inmunológica que vaya hacia las formas extracelulares y las formas intracelulares. Cuando recién tenemos que anófeles pica e introduce la forma infectiva del esporozoito, esta es una forma libre, vamos a necesitar una respuesta rica en anticuerpos, que sean neutralizantes y que sean opsonizantes. Cuando ya tenemos los ciclos hepáticos y los ciclos eritrocíticos, ahí estamos teniendo esquizontes hepáticos y hemáticos que son formas intracelulares. En ese caso se requiere una respuesta rica en linfocitos T CD4 positivos de tipo Helper-1 y linfocitos T citotóxicos provenientes de linfocitos CD8 activados y diferenciados. Es importante que haya un microambiente rico en interferón gamma para que los macrófagos puedan ejercer la fagocitosis de los glóbulos rojos infectados y así en parte ir eliminando el reservorio de Plasmodium. Como les mencioné, tenemos una respuesta que es adecuada, pero malaria es una patología muy severa, por lo tanto se necesita tratamiento médico. Acá con Plasmodium estamos terminando esta primera parte de la clase, que es la respuesta inmunológica a parásitos protozoarios. Vimos 4 ejemplos: Leishmania, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma y Plasmodium. A modo de resumen, Leishmania, Trypanosoma cruzi, Toxoplasma son intracelulares puros, podría decirse, mientras que las especies de Plasmodium alteran fases intracelulares con extracelulares. Vemos que en todos los casos se monta una respuesta inmunológica. En el caso de Leishmania, sobre todo en la leishmaniasis visceral, que no puede ser autocontrolada, esta respuesta inmunológica que se monta es totalmente manipulada por el parásito que infecta las células dendríticas y lo que hace es generar un ambiente tolerogénico. Muy diferente es el caso de la leishmaniasis cutánea, donde hay una tendencia a la autorreplicación
regulación con una importante respuesta de tipo celular. Para Trypanosoma cruzi vemos una respuesta muy florida, pero que está fallando en algo porque el parásito tiene muchísimos mecanismos de evasión. Toxoplasma gondii vemos que la presión inmunológica logra controlar, si bien se entra en cronicidad, pero el individuo puede vivir asintomático y en un estado de salud adecuado, que el problema surge cuando hay un proceso de inmunosupresión. Y en el caso de Plasmodium vemos que se necesita medicación debido a la severidad del proceso, pero que se monta una respuesta que sería la adecuada para eliminar